Bienvenidos al inicio del desarrollo del tema número 3, evaluación del sistema de control interno. En esta oportunidad, en el marco del componente 5, supervisión y monitoreo, la evaluación del sistema de control interno, como lo hemos comentado, se realiza de forma de autoevaluación, así como evaluación independiente. En la autoevaluación es autoevaluación del control interno y autoevaluación de gestión, lo cual es aconsejable realizarlo por lo menos una vez al año, ¿no? Para ello hay que realizar los actos previos y tiene que ser dispuesto por la alta dirección, a fin de que todas las unidades orgánicas, inclusive las oficinas desconcentradas, permitan realizar una evaluación honesta, sincera, del grado de cumplimiento de las normas relacionadas al control interno. Y también es aconsejable realizar una autoevaluación de gestión, tal como lo señalan las mismas normas de la Contraloría en el componente 5. Entonces, si no se realiza, una vez realizadas las autoevaluaciones, pero lo que sí se da de todas maneras es la evaluación independiente, a cargo del órgano de control institucional, mediante la programación de una actividad de control, por lo general en el primer semestre, del evaluación del estado de implementación del sistema de control interno. Además, cuando se realiza la auditoría financiera, las sociedades de auditoría designadas mediante concurso público de méritos, a fin de medir la confiabilidad del sistema de control interno y también determinar el alcance de las pruebas, ya sea sustantivas, de detalle, ¿no?, o de cumplimiento, evalúan el sistema de control interno en la entidad. Le vienen dando mucha importancia a la identificación de riesgos. Tanto es así que de no encontrar un avance importante en este componente, viene siendo materia de revelación en el dictamen como un párrafo de énfasis después de la opinión. Entonces, tenemos ahí dos tipos de evaluaciones independientes que se dan de todas maneras en forma anual, ¿no? Entonces, ya sabemos que cuando hemos desarrollado el componente 5, tenemos actividades de prevención y monitoreo, seguimiento de resultados, compromiso de mejoramiento. En las actividades de prevención y monitoreo, ¿no?, todas las acciones que adopta la alta dirección, no nos olvidemos que este componente es de responsabilidad de la alta dirección para monitorear la implementación del sistema de control interno. Asimismo, el seguimiento de los resultados de las autoevaluaciones o de las evaluaciones independientes. Se sugiere llevar un reporte de eficiencias, como lo vamos a ver al final de este tema, ¿no? Un modelo de reporte de eficiencias y un modelo de reporte de mejoramiento continuo. La implementación y seguimiento de medidas correctivas es importante, ¿no? Ir reduciendo la cantidad de recomendaciones, de informes resultantes de las auditorías pasadas. Luego, en los compromisos de mejoramiento es la autoevaluación que hemos conversado y las evaluaciones independientes. Entonces, en cuanto a la autoevaluación de control,
es el conjunto de mecanismos de verificación y evaluación que le permiten a la entidad demostrar, ¿no?, o determinar la calidad y efectividad de los controles internos y permite emprender las acciones de mejoramiento requeridos. ¿Por qué? Porque en el diseño de la implementación del sistema de control interno y de los controles internos, podrían en un momento determinado mitigar los riesgos, pero a través del tiempo estos controles tienen que revisarse y actualizarse a fin de adoptar las acciones de mejoramiento requeridas. Entonces, es un tipo de autoevaluación de control. La autoevaluación es de gestión. Es el control que, basado en un conjunto de indicadores de gestión, como documento base, plan operativo institucional, plan estratégico institucional, diseñados en los planes y programas y en los procesos de la entidad, permite una visión clara e integral en el cumplimiento de metas y resultados previstos e identificar las desviaciones sobre los cuales se deben tomar los correctivos necesarios. Este tipo de autoevaluación está relacionado a la medición del cumplimiento de metas y objetivos y las buenas prácticas. ¿Quiénes realizan la autoevaluación? Es decidida por la alta dirección y ejecutada por la gerencia, la Secretaría General y el Comité de Control Interno, inclusive. Las evaluaciones independientes, como ya lo hemos comentado, fundamentalmente el órgano de control institucional realiza un control relacionado anualmente. Las sociedades de auditoría, cuando realizan la auditoría financiera y presupuestaria, gubernamental. Y la Contraloría General de la República, cuando se da el caso. Entonces, dentro de los principios en la supervisión, tenemos las evaluaciones continuas o puntuales. Permiten a la dirección determinar si los otros componentes del control interno continúan funcionando en el tiempo. Identificación de deficiencias en los controles internos y su comunicación oportuna a los responsables de tomar las acciones correctivas, así como la dirección y el consejo cuando sea apropiado. En el diseño o planeamiento de la supervisión y progreso de la implantación del sistema de control interno, se debe priorizar los riesgos, identificar los controles, identificar la información y la implementación, la supervisión. Comprender y priorizar los riesgos de acuerdo a los objetivos de la institución. Riesgos estratégicos, riesgos operacionales, riesgos tecnológicos, riesgos de cumplimiento. Identificar los controles claves a través del sistema de control interno que aborde los riesgos priorizados. Identificar la información que indicará de manera convincente si el sistema de control interno funciona de forma efectiva y desarrollar e implementar procedimientos rentables para evaluar la información convincente. De tal manera que se excede una mejora continua. Estos documentos, que ya lo hemos visto en su oportunidad, no tanto de prevención como de planeamiento, presupuesto, organización y de procedimientos. Una forma de medir la efectividad global de la supervisión es mediante un cuestionario que vamos a rápidamente comentar. Una de ellas es, por ejemplo, ¿han sido considerados apropiadamente todos los riesgos que pudieran afectar los objetivos de la organización de manera significativa? Estamos hablando de gestión de riesgos. Componente 2.
¿Qué cambios recientes han tenido lugar en el entorno de la organización o entre el personal, sus procesos o tecnología? ¿Se ha tenido en cuenta de manera adecuada el impacto de dichos cambios sobre los controles internos, incluyendo la posible alteración de los procedimientos de supervisión? Aquí hay tres aspectos: el entorno organizacional, el impacto de medidas de tipo social, política, económica e internacional. En el personal, la rotación frecuente de funcionarios y personal conlleva a identificar riesgos, así como procesos adicionales, reducción, fusiones, ¿no? Y también los impactos de la tecnología, nuevos sistemas, nuevo hardware, ¿no? Hay que medir el impacto y siempre el enfoque de gestión de riesgo. Otra pregunta es: ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde la última vez en que se debatieron con suficiente nivel de detalle los riesgos, el inventario de riesgos, ¿no? La clasificación de los riesgos a los que se enfrenta la organización con respecto a sus operaciones, información financiera o el cumplimiento con la organización y reglamentos? ¿Se considera aceptable ese periodo? Entonces tiene que haber una frecuencia de revisión. Otra pregunta es: ¿han existido errores originados por fallo de control que no fueran detectados de manera oportuna a través de los procedimientos rutinarios de supervisión? O sea, para ver si la supervisión no está adecuadamente diseñada, planificada. Y si se ha dado el caso, ¿qué modificaciones pudieran prevenir similares? Asimismo, ¿qué comunican los informes de auditoría interna, externa? Es importante, ¿no? ¿Cuál es el resultado del dictamen de la auditoría financiera? El dictamen de la auditoría a la información presupuestaria, ¿no? ¿Es un dictamen limpio, con salvedades, es con abstención de opinión u opinión negativa? ¿No? Igual también los resultados de las auditorías de cumplimiento, ¿no? ¿Qué procesos vienen examinando? Así como las inspecciones y las autoevaluaciones. Existe un proceso para hacer seguimiento sobre las deficiencias de control a través de la evaluación y corrección. También tienen que haber formatos de seguimiento, tanto de las deficiencias como las actividades de mejoramiento. Vamos a ver finalmente un modelo de este reporte. Las deficiencias identificadas han sido tratadas de manera correcta también. Otro enfoque es la eficiencia global de la supervisión. Una pregunta que nos ayuda a analizar el tema es: ¿hace la organización una supervisión de sus controles a un costo, nivel de esfuerzo o nivel organizativo que no sea consistente con el volumen de riesgos a mitigar a través de los controles, o es que estamos gastando demasiado en controles que no son eficaces? Entonces ahí hay que medir la eficacia de los controles y el costo-beneficio. 2. ¿Se emplea la supervisión en áreas que nunca han experimentado fallos? También, no solamente en aquellos procesos que tienen fallos, sino aquellos que no, y que no conozcan que hayan originado errores en otras organizaciones de similares características. Existen áreas de riesgo dentro de la organización que raramente experimentan cambios significativos y que, dados sus niveles de riesgo, podrían beneficiarse de una supervisión que varía su alcance con el tiempo, haciendo uso de la información directa durante periodos más prolongados entre los controles que emplean. Existe una duplicación innecesaria de esfuerzos donde intervengan muchas personas con objeto de supervisar. No puede haber superposición de actividades de supervisión. Además, se debe dosificar los esfuerzos en los riesgos altos. C.
se realizan procedimientos adicionales para la evaluación que hayan sido implementados con el único fin de cumplir con la legislación u otros requisitos. Si este es el caso, existen elementos dentro de los procedimientos normales de la organización que pudieran dar el nivel de apoyo necesario para la supervisión. No se trata de cumplir con la norma, la supervisión tiene que ser técnica, ¿no? Entonces, si existen normas, ¿no? Hay que evaluar su cumplimiento con los objetivos de la supervisión. Si son normas, hay que cumplirlas, pero busquemos el mayor valor agregado. También hay que realizar las pruebas de controles. Estas deben proporcionar evidencia suficiente que permita concluir que los controles en que tiene que confiar el auditor o en este caso la administración han estado operando en forma efectiva y continua durante el ejercicio. Para asegurarse que los controles vienen funcionando eficaz y eficientemente, la administración efectúa actividades de monitoreo. Debido a ello, las pruebas de controles deben considerar procedimientos específicos sobre esas actividades de monitoreo. Hay herramientas que permiten realizar pruebas de controles. Ejecución de procedimientos sustantivos. Estos procedimientos de auditoría diseñados para detectar errores materiales a nivel de aseveración comprenden pruebas de detalle, de análisis, de tipo de transacciones, saldos contables, revelaciones, procedimientos analíticos sustantivos, cálculos analíticos globales, a través de ratios, proyecciones, entre otros. Naturaleza y alcance de los procedimientos sustantivos. Las pruebas de detalle son adecuados cuando la naturaleza del riesgo y de la aseveración son relevantes. Cuidado con esto, ¿no? Les he expresado de que una vez mapeados los procesos, identificados procesos críticos, ejecutado la gestión de riesgos, planificándolo, identificando, analizando, valorándolo y identificando los riesgos altos, ¿no? Entonces nuestras pruebas de detalle deben estar orientados a este tipo de riesgos. Por ejemplo, las pruebas de detalle relacionadas con la aseveración de existencia o de ocurrencia puede implicar que se realice una selección de tipo financiero en las partidas que integran una cuenta en los estados y que se obtengan las correspondientes evidencias de auditoría. Por su parte, las pruebas de detalle relacionadas a la aseveración de integridad pueden implicar que se realice una selección entre ciertas partidas y que se espere estén registradas en los estados financieros. Los procedimientos analíticos sustantivos son generalmente más adecuados en el caso de grandes volúmenes de transacciones que tienden a ser previsibles en el tiempo. Una combinación de procedimientos analíticos sustantivos y de pruebas de detalle es la mejor respuesta a los riesgos valorados. Sin embargo, esto va a depender de la naturaleza de la cuenta y el riesgo asociado. Evaluación del diseño e implementación del control interno. A ver, el diseño puede ser adecuado, parcialmente adecuado e inadecuado. Para ello se aplican puntajes en los determinados criterios. Adecuado si cumple con todos los criterios. Parcialmente adecuado cumple con el criterio apropiado, pero incumple algún otro de los criterios. Inadecuado incumple con el criterio apropiado o no cumple con ninguno de los criterios. Ahora bien, ¿cuándo es un criterio apropiado? ¿Cuándo es responsable de ejecutar el control? Frecuencia de control y documentación del control. Criterio apropiado: que el control identificado previene o mitiga los riesgos de las actividades a controlar. O sea, es
cuando yo identifico un riesgo y le aplico un control y ese control le pega al riesgo, lo mitiga. El responsable de ejecutar el control, si hay una persona responsable de ejecutar el control y si la persona responsable de ejecutar el control, si la persona que aplica los controles se ajusta al cargo que desempeña y si existe segregación de funciones. Hay que tener el cuidado de asignar al responsable de ejecutar el control para que el riesgo sea mitigado. La frecuencia de control. Cuando se redacta un control no solamente es la acción, sino con qué frecuencia o con qué periodicidad se va a aplicar el control con la frecuencia de ejecución de actividades para los cuales se estableció el cálculo. Documentación de control. El control se encuentra debidamente formalizado, política, manuales, procedimientos, ¿no? Esos manuales, esas directivas, ahí están los controles, ¿no? Por ejemplo, les narraba el caso de la contratación de una empresa para realizar la limpieza de la sede central por un monto importante, ¿no? Y si ese servicio de limpieza no era debidamente supervisado, verificado, ¿no? Tiene que designarse un técnico, una persona responsable de la supervisión del servicio de limpieza por parte del contratista y tienen que efectuarse los controles de tal manera que existan reportes trimestrales y si hubiera algún incumplimiento contractual, el reporte tiene que ser inmediato. Entonces aquí está la acción que es la supervisión del cumplimiento contractual, la frecuencia del reporte trimestral y si se identificara un riesgo o un incumplimiento contractual, el reporte tiene que ser inmediato. Entonces se cumplen los requisitos de los controles. Evaluación de la efectividad de los controles, que sea efectivo, con deficiencias o inefectivo. Cuando es efectivo, cumple con todos los criterios, ¿no? Llámese responsable, acción, plazo y frecuencia. Incumple con uno de los criterios, es con deficiencias, puntaje 2. Es inefectivo, incumple los criterios, ¿no? ¿Qué son los criterios? ¿Existe evidencia en la muestra examinada que el control implementado está siendo utilizado? ¿El control examinado en la muestra previene o mitiga los riesgos? No se determinaron desviaciones de cumplimiento asociados a ese control. Quiero finalmente presentarles dos reportes que nos permiten sistematizar el resultado de la evaluación y el control para ejecutar también un plan de mejoramiento, ¿no? Una vez realizada una evaluación del sistema de control interno, podríamos tener esta matriz de maduración por componente. Ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control gerencial, sistema de información y comunicación y supervisión. En la realidad de las entidades públicas peruanas, el componente de evaluación de riesgos y supervisión por lo general se ha realizado muy poco. Donde se ha avanzado es en acciones adoptadas para mejorar el ambiente de control, llámese suscribiéndose el acta de compromiso, designándose el comité de control interno, difusión del código de ética. Ahora no se olviden que tienen que firmar una declaración jurada de sujeción del código de ética
Y también en cuanto a actividades de control gerencial, se ha avanzado en procedimientos, en controles, en la directiva, pero existen directivas que están desactualizadas y que están bajo el enfoque de gestión funcional. Esas directivas hay que mejorarlas con un enfoque de gestión por procesos. En sistema de información y comunicación, los órganos rectores nos han venido apoyando con el Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAP, con un SIGAMEF, con sistemas del OCE, ¿no? Para la publicación del estado situacional de los procedimientos de selección. Entonces, una posición podría ser la presentada, va a depender de cada institución. Pero para llegar a implementado, avanzado y optimizado, falta que trabajar mucho. Entonces, dentro de los formatos que nos permiten sistematizar la supervisión y la evaluación es la lista de verificación de la implementación de la norma de control interno, que es un checklist de las 37 normas. Cuestionario de identificación de procesos en sus 3 tipos, ¿no? Los estratégicos, los misionales y los de soporte. Resumen ejecutivo de gestión por procesos, ¿no? ¿Cuáles son los procesos de nivel 0, los macroprocesos, los procesos de nivel 1, nivel 2 y los procesos del último nivel de análisis con sus respectivas actividades y desde su entrada hasta el reporte o la salida? Inventario de riesgos es importante, definiéndose el riesgo, el responsable, el tipo de riesgo, así como la valoración del riesgo y el responsable de la mitigación del riesgo y el plazo para la implementación. La matriz de riesgos, ¿no? Donde se pueden apreciar los riesgos altos, moderados y bajos, el mapa de riesgos también, el reporte de eficiencias a nivel de entidad, reporte de eficiencias a nivel de las gerencias o unidades orgánicas respectivas, el plan de mejoramiento a nivel de entidad y el plan de mejoramiento a nivel de unidades. Lista de verificación de las normas de control interno, yo diría de los principios de control interno ahora con el COSO 2013 y sus respectivos documentos de gestión. Lista de verificación de normas de control interno a nivel de las unidades orgánicas. A continuación les presento el formato de deficiencias significativas. Entonces, una vez realizada la evaluación independiente o autoevaluación, se debe llevar el control sistémico en este formato, ¿no? Donde se identifica la entidad, la unidad orgánica dueña del proceso. El número de reporte de eficiencia es un reporte a nivel de entidad, puede ser también a nivel de proceso o unidad orgánica dueña del proceso. La fecha de ocurrencia o identificación de la eficiencia, el proceso, actividad y tarea afectada y la deficiencia identificada, así como también identificar la causa que ha ocasionado esa deficiencia y el efecto, ya sea cualitativo o cuantitativo, las consecuencias, ¿no? Y el otro formato que es muy importante para mí, ambos, tanto para el control de deficiencia como para la mejora continua, es el formato del plan de mejoramiento, también con el nombre de la entidad, la unidad orgánica del proceso y los datos trabajados en el reporte anterior, en el formato de reporte de deficiencias, se trasladan la parte de deficiencia o debilidad, el efecto o consecuencia es una transferencia de datos del reporte anterior. Y aquí ya se diseñan las acciones
de mejora o la recomendación. Aquí están los controles. No nos olvidemos que las partes de los controles son la acción, ¿no? El plazo, el responsable y la frecuencia con que se van a realizar los controles. La fecha de implementación para llevar el control y acciones de seguimiento. Es un plan de acción consignando la fecha estimada de implementación y las acciones de seguimiento hasta su implementación, llevando el control del avance respectivo. También, así como tenemos el control de todas las deficiencias a nivel de la entidad o a nivel de el dueño del proceso, llevamos también el plan de mejoramiento, que están totalmente relacionados. Al final hay un responsable de la implementación y la fecha de seguimiento y firma del responsable del seguimiento. Entonces, como se puede apreciar, el componente supervisión y monitoreo, aparte de tener una metodología, tiene reportes que permiten objetivizar, evidenciar el resultado de la evaluación en el reporte de eficiencias, así como también el compromiso de mejora. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión.